año 2029, este pequeño niño Akira no podía contener sus lágrimas ya que extrañaba a sus padres y su amiga Towa intentaba consolarlo porque sabía que estaba en una situación muy difícil, prometiéndole que ella estaría a su lado toda la vida, porque ahora ellos serían su familia e incluso aquel hombre también los abrazaba tratando de consolarlos. Ya en el 2038 el avance tecnológico empezó a cambiar el mundo de una manera muy drástica, ya que se centraron en hacer uso de la IA para encargarse de casi todo, reemplazando trabajadores, e incluso algunos jóvenes querían casarse con algunos artefactos en línea, además de que muchos crímenes hechos por la misma IA quedaban sin respuesta. Pero es muy obvio que todo está sucediendo, ya que el hecho que una IA se encargue de todo alteraba el orden de las cosas, porque solo un artefacto carente de alma o espíritu, pero esta tipa se manda alta comprensión sobre las almas. Mientras tanto, Akira se encontraba teniendo algunos sueños húmedos y en la mejor parte es despertado por su computadora personal Tajitsu, pero eso avergonzaba al chico porque volvió a hablar dormido, pero al mirar la foto de Towa no sabe por qué volvió a soñar ese tipo de cosas. Minutos después empieza a organizarse y le pide a Tajitsu que le muestre noticias importantes, justo cuando le muestra una de las más recientes, la cual resaltaba la inteligencia de Towa, quien era aclamada como una prodigio entre genios de la tecnología, pero debido al aumento de fama de Towa, Tajitsu le recomienda aumentar la seguridad de la casa, algo que Akira acepta, aunque se entera que Kazuya ya se había adelantado y había enviado la solicitud. Luego desayuna junto a Kazuya y se dispone a llevarle su comida cuando Towa sale saludando un poco agotada porque había pasado la noche en vela por estar en el lanzamiento de la versión beta del prototipo androide, el cual fue un gran éxito, pero ella sentía un poco de envidia porque Akira estaba disfrutando de su juventud e iba a la escuela, ya que para ella ir a esos lugares a aprender lo que ya sabía era demasiado aburrido, y por ese motivo ella se saltó algunos grados para graduarse antes y poder ayudar más en la investigación. Pero las palabras de su padre son bastante ciertas, no siempre se necesita de lógica, a veces solo algo espontáneo o ilógico trae momentos inolvidables. Mientras que Akira se daba cuenta que tenía poco tiempo, así que se despide, mientras que Kazuya recordaba que ya habían pasado 10 años desde que acogieron a Akira, pensando que deberían hacerle una fiesta, mientras que el chico al salir notaba que cerca de su casa habían bastantes personas esperando para poder entrevistar a Towa, la cual era actualmente conocida como una singularidad en una sola persona, y con tan solo 18 años es una persona bastante estudiada, dirige una empresa y trabaja como consultora de investigación, y su trabajo se veía reflejado en todo lo que tenga tecnología. Pero Akira solo se interesaba en algo: él quería cambiar la forma en la que lo llamaba, quería dejar de ser su familia y quería ser su novio. Es mi sueño desde que era pequeño. Pero no sabía cómo hacerlo, recordando cómo cuando tenía 7 años en medio de un accidente perdió a sus padres, los cuales estaban muy distanciados de sus familias, y por eso él se quedó solo y no había ningún familiar que lo acogiera, siendo ese el día cuando Kazuya, un amigo de su padre, lo tomó, y desde aquel momento tanto Kazuya como Towa lo trataron con mucha amabilidad. Incluso Towa lo quería como su hermano y ahora ellos eran su familia, pero él no quería quedarse para siempre como un hermano pequeño, pero por estar desconcentrado perdió una apuesta con su amigo. Mientras tanto, Towa estaba en una reunión planeando la forma de construir el puente más largo del mundo, y para poder lograrlo necesitaban los resultados de su investigación, algo que ella acepta enviar, y dan por terminada la reunión. Luego se dispone a preparar la fiesta para Akira en compañía de Ichikishima. Mientras hacían la planeación pensaba en qué podría regalarle, pero al estar viendo sus fotos se ruboriza un poco al pensar que últimamente Akira se ha vuelto más maduro que antes, pero estos pensamientos la abrumaban y decide descansar un rato justo cuando escucha que Akira llegaba a casa y sale a recibirlo, haciéndole algunas preguntas sobre su día, pareciendo una madre sobreprotectora, pero ella lo hacía solo porque era su hermana mayor, aunque ese comentario los ponía un poco incómodos a los dos, pero deciden ir a comer, y en medio de la cena Towa le pregunta si quisiera comer algo especial para el siguiente día, pero Akira le
recuerda que él es el que debe cocinar, así que planeaba hacer una receta nueva. Más tarde, Towa intentaba sacarle información sobre sus gustos, pero él no tenía mucho que elegir porque ya tenían bastantes cosas en casa para divertirse. Pero mientras hablaban son interrumpidos porque surgieron malas noticias provenientes de la empresa de androides, ya que múltiples países exigían que se detenga el desarrollo porque incluso el Papa salió a dar su punto de vista, ya que aquellos androides eran muy similares a los humanos y estarían yendo en contra de la voluntad de Dios, porque él es el único que crea vida y hacer eso con aquellos robots es anteponerse al creador. Esto preocupaba a Towa, pero ya se lo veía venir. Pero se preocupaba porque si logran cancelar su proyecto, toda su investigación sería archivada, pero eso era algo inaudito para ellos porque sus androides eran diseñados para traer alegría a los humanos. Pero Kazuya les pide que se calmen porque él iría a hablar con conocidos para tratar de detener aquel proceso o al menos comprender por qué ellos querían meterse en sus asuntos. Además lograban ver que en la TV estaban tratando también aquel tema, pero Akira se sentía frustrado porque él no podía hacer nada para ayudar. Y en busca de querer hacerlo empieza a investigar, pero la información es mucha y debido a que el discurso del Papa las discusiones han aumentado, demostrando que hay más en contra que a favor de Towa, dando un porcentaje muy elevado de que su investigación podría ser cancelada, lo que provocaría un retraso en todos los proyectos a futuro, porque en lugar de ser 5 años para terminar alguno, podría aumentar a más de 20. En eso Kazuya entraba a la habitación notando que Akira estaba un poco enojado, al igual que Towa, pero tenían que ser fuertes y en especial él, porque venían justo a pedirle que apoye con todo lo que tiene a su hija, ya que ella va a necesitar mucho apoyo emocional. Más tarde, Akira pensaba en aquellas palabras, aunque Tagitsu se burlaba un poco de él con la intención de alegrarle el día, pero Akira sabe que debe dar lo mejor de sí, aunque también sabía que hay un límite de lo que él podía hacer, y Towa tenía muchos problemas en camino, así que él debe tratar de mantenerla animada lo mejor posible, y empieza su camino llevándole un pan. ¡Qué agradable sujeto! Más tarde, Kazuya ya tenía algo de información, ya que todo se debía a que varias empresas rivales se unieron con la intención de sacarla del juego, aprovechando que la iglesia se pondría en su contra y decidieron apoyar sus causas e ideologías, todo con el fin de no perder el monopolio de la IA porque su empresa estaba ganando mucho terreno, algo que Towa comprende porque últimamente habían recibido miles de correos de afiliados con problemas de financiación, lo que probablemente sea parte del plan de esas personas, además de que también comprenden por qué el interés constante de asociarse con ella. Un mes después, la empresa tuvo un gran declive en la bolsa y todo gracias a la petición de detener su proyecto, lo que desanimaba a Towa porque estaban interfiriendo demasiado en sus proyectos, pero es sorprendida por Akira, quien muy nervioso le propone ir al zoológico. Eso altera bastante a la chica, quien corría a su cama pensando que él la había invitado a una cita, pero se molesta porque Ishikishima se adelantaba proponiéndole declarar sus sentimientos, pero ella no sabía qué hacer porque llevaban mucho tiempo siendo familia, pero Ishi le recuerda que ellos no son parientes, aunque Towa recordaba algo y se ponía a trabajar muy preocupada, mientras que Ishi en voz baja le mencionaba que ella envidiaba mucho su vida. El fin de semana llegó y se dirigían a su destino. Towa estaba muy emocionada porque este tipo de lugares le encantaba, pasando un gran día lleno de alegría porque Towa amaba a los animales. Y mientras veían una peli, tienen un momento incómodo y en la noche llegan a un spa, pero Towa no parecía muy confundida hasta que empezó a disfrutar de cada momento porque no tenía que preocuparse de nada más sino de ella misma. Luego beben un poco de leche y después de comer un robot se llevaba su comida y Towa mencionaba que ella es fanática de aquellos robots porque tienen un potencial que podrían aprovechar, pero se quedaba sin palabras cuando Akira le regala una mascota robot, el cual él mismo había construido usando la tecnología que ella había creado, y se disculpa porque en aquella ocasión mintió, ya que le dijo que no estaba interesado en nada, pero era porque estaba demasiado ocupado creando aquella mascota, además de que él deseaba poder ayudarla y ha estado estudiando sobre su investigación y él quiere saber todo sobre ella porque no quiere ser solo su hermano, y esto abrumaba a Towa, quien evade aquel tema hablando sobre aquella mascota, lo que también pudo notar a Akira, ya que ella fue muy sutil al cambiar de rumbo la charla, pero era porque Towa había entrado en pánico.
De camino a casa iban un poco nerviosos, tanto que hasta su rostro se puso plano, pero decidieron dar un paseo antes de llegar a casa y de camino ella le recuerda aquella celebración, así que aprovechando la ocasión y con los nervios a mil, le daba un regalo, algo que alegraba al chico, quien lo abre y ve un álbum que no solo tenía imagen, sino que también reproducía audio, porque ella quería que él recordara todo lo que había vivido en los últimos 10 años, algo que lo hacía muy feliz, pero Towa vuelve a insistir en aquella conversación de antes, diciéndole que ella también se sentía igual, expresándole cómo se sentía desde aquel día que lo conoció, y aunque ella intentó verlo como su hermano, no podía hacerlo porque cada día que pasaba y lo veía volverse más varonil hacía que su corazón enloqueciera y no podía ni concentrarse en nada. Pero Akira la interrumpe de manera que la deja atónica. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable. Aunque siente que se apresuró, pero acepta aquella propuesta del chico, aunque le pedía que la esperara un poco porque aún eran muy jóvenes, ya que primero deberían hacer las cosas en el orden correcto, y eso alegraba a Akira, a quien le daba un fuerte abrazo que ella también corresponde y le pide que tengan una gran familia. Al llegar a casa, Tajitsu felicita a Akira, pero le recuerda que desde ahora el desafío sería más duro, algo que él sabía, y promete estar para Towa siempre, pero se aloca un poco tratando de disfrutar de su momento, mientras que Towa le agradecía a Ichi por darle aquel impulso, pero las palabras de Ichi preocupaban a Towa porque cada vez aquella IA parecía más una persona que una IA, cosa que Ichi no veía igual porque sabe que aún está lejos de comprender los sentimientos, pero aquellas palabras frustraban a Towa porque no entendía qué pasaba con el mundo, ya que usaban la IA para cualquier cosa sin importar lo pequeño que fuera el trabajo, pero ahora rechazaban la idea de tener robots que se parecieran a los humanos. Esta frase tenía un poco de verdad e incluso Towa apoyaba aquella idea. En febrero del 2038 se celebraba ya la junta donde se decidiría qué pasaría con la empresa de Towa, y algunas personas mostraban su negativa, mientras que allí dentro Akira se asombraba porque en aquel lugar había gente muy importante, mientras que Towa se encontraba decidida a empezar su discurso, porque si lograban ganar sería como dar un gran paso en el avance de los androides, pidiéndole a Akira que le desee suerte. Así que pasa al frente y inicia su discurso presentando el proyecto LC, el cual consistía en poder mejorar a la humanidad, y para hacerlo le incrustarían un chip de IA en las personas. De esta forma ellos podrían usar la IA todo el tiempo sin importar si incluso dormían, ya que estarían siendo monitoreados todo el tiempo. Esta idea no parecía gustarle a aquel tipo, pero ella seguía con su presentación justo cuando aquel hombre empezaba a correr, y al subir al estrado desenfundaba su arma mientras empezaba a dar su punto de vista, tomando el camino de la religión, y cuando el hombre disparaba, Akira intentaba protegerla, pero ella alcanzó a recibir un disparo. Justo cuando en el forcejeo aquel hombre vuelve a disparar y Akira recibe 3 impactos. Aún así reúne fuerzas y solo se disculpa con Towa, pero no resistía más y cae sintiendo que sería su fin, pero él solo intentaba disculparse con ella. Un momento después vuelve a abrir sus ojos recordándose que debía proteger a Towa, pero cuando recobraba la conciencia caía al suelo notando que estaba desnudo y a su alrededor estaba todo destruido. En su espalda incluso tenía las heridas, pero al ver el exterior quedaba perplejo, pues toda la ciudad ahora estaba en ruinas. Akira no podía entender qué estaba pasando, mientras que a lo lejos una chica lograba reconocerlo, pero el Akira recibía un cocazo, comprendiendo que no estaba en un sueño, además que sentía que había perdido la memoria, y lo único que sabía era que acababa de salir de aquella pequeña cápsula médica. Mientras estaba allí, al lugar aparece un chico que lo llama a Sabio y le explica que hubo un terremoto que hizo colapsar la torre, así que ellos vinieron a revisar que él se encontrara bien, mientras que Heidi se burlaba del Sabio. What the fuck? Pero el hombre se disculpaba por los modales de su hija, quien solo seguía burlándose de Akira. ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor a Dios! Quien no le daba importancia, y al intentar levantarse se desplomaba. Minutos después, iban en una carroza llevando al Sabio justo cuando Akira despierta y no comprendía por qué ellos lo llamaban Sabio, creyendo que lo estaban confundiéndose, pues él era... Himegami Akira te dimasu. Sí, bueno.
El hombre al parecer comprendía y se presenta como guía, el jefe de la aldea cercana, y también presentaba a su hija. Pero Akira les pregunta por aquel sabio. El hombre le explica que es un dios al que ellos veneran, pues fue consagrado en aquellas ruinas como un ser divino, el cual les brinda todo tipo de conocimiento, avisándole que él llevaba durmiendo en aquellas ruinas desde hace décadas y ellos las cuidaban, ya que Owl les dejó ese lugar a su cuidado. Pero era sorprendente que él despertara, y esta información confundía a Akira porque parece que mientras él dormía, al parecer se desató una guerra justo cuando a su mente vienen algunos recuerdos, y al pensar en Towa sentía un poco de dolor justo cuando iban llegando a la aldea Hakodate, nombre que Akira reconocía, logrando reconocer a lo lejos la torre Goryukaku, porque ellos viajaron una vez de vacaciones a ese lugar, pero el ver cómo estaba ahora hecho ruinas era información que no podía asimilar, y empezaba a creer que de verdad estaba soñando. Más tarde, Guía llega a casa con el sabio, acto que asombra a su esposa por tenerlo en persona justo cuando Akira despierta sintiéndose un poco mejor, algo que los alegraba bastante y le pedían que se ponga cómodo en su humilde morada. Ya en la noche todos estaban asombrados porque Akira les contaba un poco de cómo era todo en su época, pues sería difícil creer que un mundo así existiera, pero el solo hecho de que Akira estuviera con ellos era la prueba viviente de que todo eso existía. Pero se disculpan con él porque a su pregunta no tenían respuesta, ya que ellos solo eran campesinos y no tenían acceso a su información. Además sabían que tenerlo a él cerca era como tener una reliquia y sería peligroso no reportarle aquel suceso a Owl. Ese nombre confundía a Akira, pero ellos le explican que ese es el nombre de la institución unificada que gobierna el mundo, lo que sorprendía a Akira y preguntaba por su país Japón, pero ellos no sabían qué responder porque él estaba usando palabras de la era antigua, y le explican también que Owl disolvió la forma nacional de gobierno regional y los países ya no existían, asombrando a Akira porque Owl tenía mucho poder, además de que gracias a Owl fue que lograron la paz mundial y lograron eliminar la guerra, algo que le parecía increíble a Akira. Pero Ida le pregunta por su edad y según Akira él tenía 18, eso sí, sin contar lo que duró dormido, mientras que aquel chavo le pedía a Guía que presentaran de inmediato el informe a Owl, y él sabía que solo quería retenerlo en su casa para obtener información del viejo mundo, pero los demás también le piden que lo haga porque podrían poner en riesgo la aldea, ya que saben muy bien que ocultar las reliquias traería destrucción sobre su aldea. Y ante la insistencia, la esposa de Guía los trataba de cobardes y les pide más consideración porque ese chico acababa de despertar y lo ayudarían a recuperarse, pero hasta entonces Owl no tendría por qué enterarse, así que le piden al sabio que se relaje para que pueda recuperarse. En la noche, Akira no lograba conciliar el sueño, así que sube a la terraza observando el cielo. Además, lograba ver varios asentamientos pequeños, lo que seguía pareciéndole irreal porque era un mundo muy distinto al que él recordaba. Mientras que a la distancia, aquella chica seguía vigilando, logrando ver cómo aquel chico que insistía en hacer el reporte salía en su caballo en la madrugada. A la mañana siguiente, Akira se daba ánimos porque debía concentrarse y empezar a buscar pistas sobre Towa, empezando a investigar la zona en compañía de Idi, comenzando por el mercado, el cual según lo que él veía estaba aparte de la época del siglo XVIII. También tenían una moneda la que probablemente Owl había introducido a aquel nuevo mundo, pero él sabía que tenía mucho camino por recorrer y mucho que aprender, mientras que Idi le hablaba emocionada de aquella pata de oso con la que su madre hacía unos estofados geniales. Pero Akira le pregunta por algunos libros y la chica le informa que esos los tenían en la escuela, y mientras tanto aquella chica estaba muy cerca de ellos comprando algunos amuletos para la buena suerte. Más tarde, al ver los libros, Akira comprende que Owl se encontraba censurando mucha información, así que le pregunta a Ida si hay forma alguna de acercarse a Owl, pero esta pregunta enoja a la chica porque en esa organización las personas son muy violentas, pero ellos no se encontraban en su aldea. Aunque a la distancia, Akira logra notar que había alguna celebración que parecía una boda, pero Ida no comprendía la palabra boda, ya que eso era una celebración para encontrar Sia Eleres, y ellas estaban en un Elsia. ¿Erushi? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, en donde las personas que se amaban hacían un juramento y se convertían en Sia Elers.
lo que Akira asimilaba con un matrimonio entre dos mujeres, pero Ida seguía insistiendo en aquella palabra, pues no importaba si eran dos hombres o mujeres, y al notar que el chico seguía sin comprender qué era, decide profundizar un poco más, pues en un Elsha puede haber muchos grupos diferentes usando varias combinaciones, y en ese caso allí hay 4 mujeres, lo que representaba algo similar al matrimonio porque juraban pasar su vida juntos, pero Ida mencionaba algo que desconcierta a Akira, pero también tenían un límite para sus grupos, ya que si se excedían en los Elshe, Owl vendría a castigarlos, y Akira comienza a comprender todo, ya que el Elsha es un grupo de personas que se juran amor y prometen estar juntos toda la vida, siendo un cambio muy drástico al convencional matrimonio, y para colmo aquel nombre se le hacía muy conocido, pues comenzaba a recordar como en el 2038 él hablaba con Towa sobre el proyecto de mejorar a los humanos, y ella aseguraba que encontraría la forma de llevarlo a flote sin importar que tuviera aquellas empresas en contra, pero justo él le daba un regalo de cumpleaños, lo que la hacía feliz, pero le pide que deje llamarla como si fuera su hermano. Todo esto era como un choque cultural para Akira, porque un Elsha parecía muy poco natural, pero son interrumpidos por Taverina, quien venía a pedirle un favor, así que momento después él se encontraba revisando un tractor el cual se había dañado por culpa del terremoto, y Akira le aseguraba que él lo repararía, sorprendiendo a todos cuando vuelve a encenderlo, algo que Akira disfruta porque a él le gustaba trastear con máquinas desde pequeño. Justo cuando un hombre aparece, el comisionado Canis, pero el hermano de Guia señalaba a Akira sorprendiéndolos a todos, pero Canis se presentaba como el general de Owl y toda esta mamada. ¿Qué mamada? Pero él prefería que lo llamaran de esta manera. ¡Es el mejor nombre de la vida! Todo coincidía con la descripción que había dado Idi antes, y minutos después tomaban preso a Akira porque él era considerado como una reliquia antigua y no debería esperar libertad civil, pero cuando Towa pide respuestas el hombre lo tomaba de la cabeza porque Owl era la ley y se debía obedecer. Incluso Guia intentaba ayudar, pero Canis le recuerda que lo que hizo se consideraba como traición, disparándole en la pierna. También ordena que se lleven a Ida porque quería su testimonio al ser una de las primeras que lo encontró, pero su madre intentaba evitarlo y Canis no los escuchaba. Incluso aquel chico pedía clemencia porque él no dijo nada de llevarse a Guida y a Ida, pero aquella respuesta es típica de cualquier uniformado que se cree intocable, y Guia intentaba explicar la situación, lo que para Canis solo eran excusas, y empezaba a hacerle daño, burlándose incluso de su dolor. Si eres un malvado. Y minutos después iban en el tren. Akira se disculpaba por los daños que causó su presencia, pero el tren se detiene porque Canis dejaría mercancía y luego seguiría en su camino con la reliquia, pues él se encargaría de eliminar a esas personas. Además le ordena a 3 oficiales que regresen y eliminen a todos en aquella aldea, porque él decidió que todos los que sepan de aquella reliquia deberían morir, lo que asustaba a Akira porque Canis no era un humano sino que era un monstruo, pero Canis le avisa que le tenía un propósito a él, ya que debería usar su conocimiento para ayudarlo a subir de rango, apuntándole a Ida para eliminarla, lo que aterraba a Akira porque no sabía qué podría hacer. Justo cuando una voz le pide que se agache y todo el vagón es cortado en pedazos. Luego aterriza la chica junto a él y se lanza hacia Canis dándole 2 patadas, alejándolo de Ida, pero esto enfurecía a Canis porque se estaba entrometiendo en su camino, mientras que Akira le agradecía su ayuda, pero la chica le dice estas palabras que asombran a Akira porque sabía su nombre, pero ella les pide que si escuchan lo que tiene que decir, ella los ayudaría. Mientras Canis ordenaba eliminarla, Akira prometía escucharla y le pedía que los protegiera. Justo cuando empiezan a disparar, pero un campo de energía evitaba los disparos, incluso los devolvía. Luego saca su láser de Star Wars y comenzaba a rebanar un poco de carne, haciendo cortes perfectos para un sashimi. También cortaba algunos vegetales y un tomate maduro, mientras que Canis solo corría aterrado. La chica se burlaba de toda su organización y eso asustaba a Canis porque parecía saber quién era. Incluso empuja a un guardia para usarlo de escudo, pero todo arrogante es la misma cosa. Incluso Akira, usando un palo, logra
intentaba defender a la chica, asombrándose por su puntería, pero Canis hacía típica entrada de villano, risa maléfica y disparando una minigun. Pero al estilo de Matrix, ella viendo todo en cámara lenta, se manda alto Raikiri, también se aferra al suelo y saca tremendo cañón, pidiéndole que capte la indirecta. Nada mal, pero la mía es más grande. La cual el chico capta muy bien porque aquel disparo reduce todo a cenizas. La pobre Ida tenía razón, pero la chica aparece junto a Kira y aseguraba que todo estaba bajo control. El chico sabía que ella no era una humana, algo que ella confirma porque era un androide y se presenta como Yugure. Todo esto era muy confuso para Akira, quien se sorprende demasiado cuando ella se quita su capucha y su rostro era similar al de Towa, mientras que la chica se le acerca y le propone matrimonio. Todo esto confundía a Akira, pero Yogure repetía el audio donde él confesaba aceptar cualquier cosa, así que ella solo quería casarse con él. Siendo muy insistente en el tema, sin darle tiempo al chico de procesar la información, y le pedía solo un momento para poder charlarlo con calma, justo cuando ella sacaba un anillo, el cual Akira reconoce y piensa que ella sí sabía de Towa, pero ella no le daba respuesta clara y él lograba ver el mismo reflejo de Towa en ella, pero son interrumpidos por Idi porque su padre estaba herido, y Yugure sabía que los heridos siempre tenían la prioridad. Al volver al pueblo, el chico pedía ser castigado por sus actos, mientras que Akira le recuerda que él solo pensaba en el bienestar de su aldea y no había hecho nada malo. Este le agradecía y Taberina preguntaba: ¿Qué te importa? Y la respuesta era sencilla: Eso tiene sentido para mí. Así que en la noche se despedían y le pedían a Akira que volviera cuando lo deseara, pero mientras se alejaban, Idi recordaba algo y mientras tanto Akira se negaba a casarse con Yugure porque eran desconocidos, pero ella se lo simplifica. Además logra ganarle en su discusión. ¡Eres un inútil malagradecido! Y luego seguían su camino hacia el lugar donde Akira despertó, ya que esperaban encontrar respuestas allí, puesto que Yogure se negaba a darle algún tipo de información, y esto dejaba al chico sin opciones, ya que incluso a aquella pregunta tampoco le daba respuestas, ya que tenían un pequeño costo. Una vez llegan al lugar, no podían ver casi nada por falta de luz, y Yugure se movía ágilmente escondiendo a Akira y usaba una habilidad para ocultarse, pues quería evitar toparse con ciertas personas, quienes hacían una entrada un poco llamativa. Pero carnal, esta se parece a una Towa samurai. Luego aparece una Towa sacerdotisa, a quien Yugure reconoce como Hakubo. La Towa Santa usaba sus habilidades para tratar de encontrarlos, y lo que Akira pensó, de seguro todos lo hicimos, justo cuando la samurai se movía cortando unos escombros, pero se topaba con Idi, y aquí la Towa Santa decía el nombre de esta samurai, quien le pedía información a la niña sobre aquel incidente, pero Idi no quería revelar información ya que esa persona le había salvado la vida, y ellas comprendían la situación y deciden marcharse. Akira corría hacia Idi, quien se alegraba de verlo y le entregaba un reloj, el cual él se pone de inmediato, logrando ver que tenía un mensaje de Towa, quien era muy breve con él, pidiéndole que viva su vida. No digas eso, papu. Yugure le informaba que ese mensaje era un poco viejo, y esto sorprendía al chico, comprendiendo que su misión era imposible. Sin embargo, seguía negándose a la idea de buscarla y empezaría por Tokio porque ese era el lugar donde ellos vivían, pidiéndole a Yugure que lo acompañara, y esta lo aceptaba e incluso daba sus votos de amor, ya que podrían aprovechar el momento y en Tokio se casarían. Además, le daba la bienvenida a este nuevo mundo. Más tarde, Akira trataba de comprender mejor la situación sobre los androides, pero Yugure seguía evadiendo el tema y regresaban a esa pregunta. Ella no le daba respuesta válida, pero Akira le recordaba que ella estaba comprometido con Towa y Yugure seguía dando golpes críticos. Además, le proponía jugar un poco con ella con la intención de amarrarlo.
Como siempre, sobornándome con la vagina. Lo que funciona. Sabes que soy débil. El chico tenía razón y después del típico acoso por decir su nombre, ella quedaba contenta. A la mañana siguiente dejaban a Edie cerca de casa y seguían su camino, el cual tendría muchos obstáculos. Sin embargo, tuvieron suerte y lograron conseguir un bote, pues Oboro se dirigía a su mismo destino, preguntándole qué los llevaba a este lugar, y Akira era sincero y Yugure más directa. Huele a sexo. Sin embargo, su camino era largo y sabían que tendrían que recorrer varios lugares para poder llegar, y una vez en su destino y despedirse de Oboro seguían su camino, pero Akira tropezaba con una chica rompiendo su pincel, disculpándose con ella y asegurándose de que pagaría sus daños. Cuando Yugure reconoce el libro, Amoru se presentaba y le quitaba el libro a Yugure con muchos nervios, cosa que empezaba a dar mala espina, y luego de comprar las cosas, Yugure no se encontraba muy feliz de hacerlo, pero aquel chico se equivocaba con el cambio y el dueño salía enojado tratándolo mal, y esto disgustaba a Akira, pero Yugure interrumpía y lo sacaba de aquel lugar. Akira hacía preguntas y la respuesta no le agradaba, pero ellos eran tratados así ya que habían sido perdonados por algún crimen, siendo condenados a trabajos pesados que Owell supervisaba, además de darles comida, agua y techo. Sin embargo, Akira veía eso más como esclavitud que un castigo, pero para Yugure él solo era una buena persona y sabía que pensaba en el bienestar de los demás, así que él le entregaba el pincel a Amoru, quien le agradecía y preguntaba por su visita, asombrándose al saber que irían a Tokio porque estaba muy lejos de allí, y les informa que la ruta que ellos tomarían estaba siempre vigilada por Owell, así que les ofrece guiarlos a ese lugar, ya que ella conocía un atajo. Nada sospechoso, la verdad. Alguien que conoces desde hace 10 minutos te ofrece llevarte por un atajo. Lo más probable es que termines en un paseo millonario, mi compa. Welcome to Night City. Pero emprenden su camino y la chica incluso dibujaba mientras caminaba. Akira, al ver aquel rostro, pensaba en Towa y Yugure lo regañaba. Luego Amoru les comenta un poco de su vida y Akira la apoyaba y también quería ver sus ilustraciones. Sin embargo, ella al adelantarse, Yugure lograba ver un código en su cuerpo. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Y en la noche, después de comer, Akira se preguntaba en cómo recuperaba energía el cuerpo de un androide. Ella le explica sobre su reactor. Esta tipa ya se parece a los Spartan con su reactor de energía. Eso emocionaba a Akira porque era algo increíble y a este tipo le faltaban huevos. ¡Soy una mariposa! Pero Yugure le pedía a Amoru ver aquel libro porque sabía que era un libro prohibido, y ella aceptaba diciéndoles que ese libro fue escrito por sus padres, los cuales eran ilustradores y crearon muchos libros. Akira se alegraba de que ella quisiera recorrer el mismo camino de sus padres y le daba ánimos para que lo consiguiera. Eso la alegraba y parecía también deprimirla un poco. Días después llegaban a su destino. Sin embargo, en la entrada habían guardias, pero entran de igual forma porque Yugure sabía que no los reconocerían, algo no muy cierto porque aquel guardia parecía hacerlo y Yugure sabía que podrían pasar porque ellos no usaban métodos eficientes para verificar y ella ya llevaba mucho tiempo viviendo en este mundo, así que sabía que sería fácil, pero su charla se veía interrumpida cuando Yugure mostraba tener hambre, y era porque aquel lugar era conocido por sus famosas comidas, pero Akira sentía muy raro el ambiente porque lograba ver a muchos de esos esclavos, así que Yugure le pide que no se involucre en esos asuntos, y esto lo entendía el chico porque su objetivo era otro. Aún así, no podía evitar sentir lástima por ellos y ella tenía un punto claro. También era una glotona y Akira se levantaba para comprar más comida cuando eran rodeados por guardias, y al lugar llegaba Marlon y Akira se daba cuenta muy tarde de la situación, pero Marlon estaba alegre de poder dar con ellos porque Canis le informó sobre su situación y reconocer a Yugure fue muy fácil. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pues. Pero era Amoru quien se disculpaba con ellos, pues ella era la infiltrada, ya que también era una Red Gear y ella los había engañado porque quería recuperar los libros de sus padres, ya que Marlon se lo prometió. Pero ella también fue engañada por Marlon, ya que le había mentido, formando una cadena de engaños, y Marlon les pedía a los guardias que la enviaran directamente con sus padres.
Los de Owell sí que tenían el coco bien rayado, pero Marlon estaba emocionado ya que pensaba en conseguir un aumento de rango con ellos y Yugure sabía que solo podría protegerlo a él. Y era Mamoru quien golpeaba a Marlon y les pedía que escaparan, algo que Yugure hace con éxito enfureciendo a Marlon, quien lograba anotar aquel libro, mientras que Akira se negaba a dejar a la chica sola porque sabía que solo había sido manipulada, pero Yugure se negaba a ayudarlo porque hacer eso iría en contra de sus principios y sin embargo Akira quería ir a ayudarla porque él se sentía culpable, ya que él alentó a seguir sus sueños de manera irresponsable, mientras que Marlon, al descubrir que era un libro prohibido, lo quemaba de inmediato mientras se reía como un desquiciado. Pero Yugure volvía a seguir con aquel tema y esto enojaba a Akira porque solo actuaba como un robot, así que se marchaba dejando a Yugure confundida. Papá, mamá. ¿Dónde? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. 10 segundos más tarde. La alarma se activaba y tenían que huir. Este guardia se llevaba un Raikiri, pero cuando lograban salir se encontraban con Marlon. Los guardias capturaban a la chica y Akira se llevaba su cariñito, pero lograba superar al guardia y le reclamaba a Marlon que liberara a Mamoru, pero este se altera porque lo habían tocado y exigía que lo castiguen, sobándole las mejillas a Akira, quien solo le pedía a Mamoru que confiara en él porque iban a salir de allí, recordándole que ella aún tenía que encontrar los libros de sus padres, aunque Marlon se burlaba de su escena y pedía que la desinfecten para que no volviera a desobedecerlos. Sin embargo, Yugure optó por desobedecer sus principios y decidió actuar. Mi reina, mi esposa. Mientras que Marlon se emocionaba por verla de nuevo y pedía a sus guardias que la atraparan, pero Mamoru, al ver cómo Yugure combatía, quedaba impresionada, mientras que los guardias, al verse superados, empezaban a huir. Marlon recibía lo mejor que puede recibir un amante de las patas: unos ricos pies de androide en su cara. Aunque no terminó en el mejor sitio. Uy, haré como que no vi eso. Pero Akira se alegraba de que sí viniera y le agradece por su ayuda, mientras que Mamoru se encontraba asombrada de ver un androide. Luego de caminar bastante, Mamoru se encontraba agotada. Yugure aprovecha para entregarle sus cosas que había recuperado y ella decide colocarse su ropa. Yugure usaba una habilidad para aliviar el dolor de la chica, aunque seguía negándose a darle información a Akira, mientras que sí le explicaba un poco a Mamoru, quien solo preguntaba si podía quitarle ese código porque ella no quería vivir con eso para siempre. Yugure aceptaba su petición y se lo cambiaba, dejándole un ave en el lugar, y esto alegraba a Mamoru porque eso le recordaba a su familia, ya que lo que ella más anhelaba era buscar los libros que crearon sus padres, viajar y dibujar en el proceso. Pero eso quería hacerlo junto a ellos, así que sin más que pensar, ella sabe que lo mejor es hacer un elchi con ellos. Esto avergonzaba a Akira, pero Mamoru ya tenía todo muy claro. Ellos la salvaron y les debía la vida. ¡Qué pinche vergüenza me das! Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Akira le pedía que deje de lado el elchi y mejor viaje con libertad. Yugure aceptaba que viajara con ellos y eso llenaba de felicidad a Mamoru, agradeciéndole a los dos por lo que hicieron por ella. Akira, ureshou desu ne. Uwaki desu ka? ¡Eres una basura! Una vez llegaban a Aomori, lograban ver algunos guardias armados y Mamoru les explica que estaban en temporada de fika. Ahora todo tiene sentido. Eso los preocupaba porque llegaron justo en un momento complicado, pero Mamoru les recuerda que ellos ya estaban en un elchi, así que no tenían necesidad de participar. Yugure lo sabía porque se casaría con Akira, pero Mamoru no entendía esa palabra y Akira le respondía: ¿Por qué? Why are you gay? You are gay. Pues él solo tenía ojos para una mujer y esa era Towa, pero Mamoru es muy astuta. Excitante.
Y Yugure en cambio decide demostrarle que sí lo amaba y para eso lo compararía con otros hombres y si ninguno la atraía, eso demostraría que sí lo amaba. Amoru se unía a su propuesta tomando la decisión de participar en el festival, desconcertando a Akira, pero yo creo que era por ser Marica. Por otro lado, en la oscuridad de la noche, Kalkron y el teniente Yamabuki comerciaban algunas armas ya que quieren estar preparados por si llegaba a iniciar una guerra. Pero mientras terminaban su charla, irrumpen la sala y Fides, la hija mayor de la familia Lontano, se disculpaba por las molestias, pero ella estaba allí porque le informaron que alguien se infiltró entre los hombres de su hermano y ella venía a remediar el problema como la futura heredera de los Lontano. Este comentario enojaba a los sirvientes de Kalkron, pero el espía se liberaba e intentaba atacar a Fides, aunque terminaba como un colador a manos de Kalkron, quien le reclama a su hermana porque arruinó su momento, ya que sabía que no solo había una rata, dirigiéndose hacia la gestora, ya que ella había desviado dinero de sus ganancias y también las del teniente, mientras que Fides da por terminado y decide marcharse. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, Ya que el hombre explicaba que el actual jefe tuvo 10 hijos para asegurarse que su legado continuara, pero de ellos solo quedaban estos 2. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos ha dado hijos y eso ponía en riesgo el legado lontano. Esa misma noche el jefe les recordaba a sus hijos que mantener la familia unida era lo más importante, pero les recordaba que debían ganarse en su confianza también y para eso deben hacerlo con actos, pues esa sería la única manera en la que uno de los dos tomaría su lugar. Kalkron comprende la situación, pero Fides se levanta muy segura de que podría conseguir una pareja y se convertiría en la líder, pero Kalkron le pide que tenga cuidado y no se apresure y ella se marcha un poco enojada. Sí, una familia muy feliz. Al siguiente día, Amoru le recuerda a Akira que ellas irían al festival marchándose enojadas por el poco interés del chico, quien salía a dar una vuelta y lograba escuchar que los 2 herederos de los Lontano también asistirían a Ficos. Akira no sabía quiénes eran y la encargada le explica brevemente, pues ellos tenían una muy buena reputación. Mientras tanto, Amoru revisaba un Elsie al cual podría unirse, pero no podía dejar de pensar a Akira ya que estaba muy enamorada de él. Yugure en cambio se mantenía muy fría pues no tenía intención de hablar con nadie, pero aquella frialdad parecía gustarle a esos dos. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Pero incluso Akira terminó asistiendo después de escuchar sobre esa familia, logrando ver a la distancia a uno de los herederos pensando que debería mantenerse alejado de él. Mientras tanto, Fides rechazaba a todos sus candidatos haciéndose la de Thanos. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Y al finalizar, su guardia preguntaba si acaso hacer un Elsie era necesario, porque aunque no tuviera uno, ellos ya la veían como la líder. Pero Fides sabía que debía hacerlo si quería ganarse el título oficial, y esa sería una forma de agradecerle el esfuerzo a ellos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Aunque Kalkron llegaba con ella para recalcar que aún se encontraba sola y le recuerda que lo más importante para encontrar un Elsie se trata del amor, mas no de idealizar ni calcular cuál sería el mejor candidato. Esto divertía a Fides, pero se fastidia y decide marcharse. Llegada la tarde, Yugure se encontraba ebria por tanto beber. Amoru se alegraba de ver a Akira en ese lugar, sin embargo por distraerse pierden de vista a Yugure. Ya en la noche, Fides pensaba en aquellas palabras, pero era Akira quien al pasar se metía en un lío manchando su ropa de vino. Pero el Akira mencionaba una frase que Fides recalca y él trata de fingir, pero logra notar que ella era la otra heredera. Eso lo aterra e intenta marcharse, aunque Fides no lo dejaría irse sin antes explicarle aquella frase, pero justo son interrumpidos por Amoru, quien revela su secreto como si se tratara de algo normal.
y esto sorprendía a Fides y iba directo al grano. Sin más opción, Akira le cuenta sobre estar congelado y aquel terremoto que lo liberó, y Fides comprende que si era verdad aquel rumor y sabe que él era mejor que nada, proponiéndole un Elshi. Despierta. Pero Fides lo intentaba convencer al ofrecerle protección de Owell y pues bueno, ella también tenía sus razones, pero Akira no lo veía correcto porque no había pizca de amor en ese compromiso, pero Fides no veía el amor como algo lógico y no lo ve práctico para sus responsabilidades, pero son interrumpidos porque la gente empezaba a hablar sobre Kalkron y esto preocupaba a Fides, pero Akira lograba notar en su expresión y le pregunta si acaso estaba enamorada de él. Sí, no me digas. Parece que sí tiene razón, pero ella sabía que su amor no era correspondido. Sorprendiendo a Akira porque estaba enamorada de su hermano, mientras que Kalkron se arrodillaba ante Yogure pidiéndole unirse a su Elshi.